Decía en el fragmento anterior que en el campo del erotismo el ser humano es libérrimo y hará siempre, y siempre ha hecho, lo que a él le guste, no lo que convenga a la pareja, ni mucho menos a la especie, ¿no? Ni menos aún pues lo que convenga o lo que supuestamente convenga según la Iglesia, ¿no? O el Estado, ¿no? Esto nunca lo entenderán los moralistas, tampoco los psicoanalistas, que a su modo son también moralistas, bien de su grado o mal de su grado. Steckel dice que el fetichismo es una neurosis obsesiva compleja y que sirve para las tendencias ascéticas también. De modo que a la vez el fetichista es penitente y gozoso, practica la penitencia y el goce. Bueno, pues que el fetichista sea un penitente gozoso o un gozador penitente, ¿no? Allá él, pues, y con tal de que no sufra estúpidamente ni se destruya, y con tal además de que no fastidie con su fetichismo a los demás, entonces pues que practique su fetichismo. ¿Qué cosa se va a ganar, no? Tildándolo de enfermo o de perverso, ¿no? Creo que muy poco o nada, ¿no? Entonces no vamos a prohibírselo, pues, ¿no? Todas las prohibiciones en el terreno sexual han resultado completamente improcedentes, inútiles, y la historia lo demuestra largamente. Desde luego que el psicoterapeuta estaría admitiendo que considere enfermedad el fetichismo, cosa que, como repito, no es, pero admitiendo que sea enfermedad, entonces estaría pues dispuesto a curar al paciente, ¿no? Y la cura, si la hubiere, demoraría por lo menos 5 años, con sesiones bisemanales a razón de $100 por sesión. Saquen la cuenta. Y sin ninguna garantía de curación, ¿no? Claro, Steckel dice, bien visto, el fetichismo requiere de un análisis profundo porque encierra un profundo simbolismo. Entonces esto se supone que el paciente, ¿no? Que el fetichista es también profundo, ¿no? Yo siempre he dicho, y además lo he dicho en conversatorio y todo, que ese es el primer error de los psicoterapeutas, que creo que no se han dado cuenta, y sobre todo ahora, de cuál es la naturaleza humana, ¿no? Y van a estar pensando, los pacientes tienen una profundidad oceánica, ¿no? Espiritualmente, anímicamente oceánica, sin darse cuenta de que tienen la profundidad de un charco. Entonces, de nada va a servir pues, que tengan al paciente 5 años buceando, ¿no? No, de ninguna manera. No van a conseguir nada. Claro, van a ganar mucho, ¿no? Pero ese es otro asunto. Vean, los fetichistas, y he conversado con muchos, ¿eh? Los fetichistas no solo no quieren curarse, sino que objetan violentamente que se les trate de enfermos. Ellos, lo último que pueden sentirse es enfermos, ¿no? Ellos viven su fetichismo, que es una de las formas de expresión sexual, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tienen sus rituales y tienen sus creencias, como las tiene cualquiera en este terreno y en otros, ¿no? Pero particularmente en el terreno sexual. Pero ellos no son, pues, para usar la terminología steckeliana, parafílicos ni parapáticos, ¿no? En absoluto. Entonces, en atención a lo recién dicho, comprenderá fácilmente el televidente Silverman por qué no me ocupé de las opiniones del señor Wilhelm Steckel en relación con el fetichismo. No solamente no las comparto, ¿no?
sino que en este caso particular, habida cuenta de la época en que escribió Stekel, ¿no? Las comparto menos aún por la distancia temporal, ¿no? Imagínense ustedes un tratadista que desenvuelve estas ideas, ¿no? Pero que sea un tratadista de la década de 1930 o de la década de 1920. Ya han pasado demasiados años. Y el ser humano ha cambiado también considerablemente, sobre todo a partir de la posmodernidad y de la implantación ya definitiva, irreversible, de la llamada era digital, informática, cibernética, ¿no? Internetizada y robotizada. Y eso, por supuesto, Stekel no pudo haberlo imaginado. Imagínense ustedes la cantidad de fetichismo que hay en el sexo virtual. Hay una cantidad impresionante de fetichistas. ¿Y ustedes qué cosa dirían? Que son enfermos. Bueno, entonces van a tener pues que tildar así a media humanidad, porque ahora está prendida, digamos, de la Internet, ¿no? El Internet, dicen aquí. El diccionario panhispánico de dudas insiste en la necesidad, y ahí sí le doy la razón, no siempre le doy razón, ¿no? Porque también a veces disparate el panhispánico, pero en ese caso sí, es la Internet. ¿Sí? No, con la difusión de la Internet, imagínense, ¿no? Hay fetichistas en todas partes. Y ahora han renacido, digámoslo así, en la China, porque los fetichistas chinos de antes eran pues una cantidad impresionante de millones, ¿no? Los fetichistas de los pies. El fetichismo podálico o podal en la China fue un fenómeno extraordinario, ¿no? Que comprometió prácticamente a toda la población masculina, y es algo que nunca más ha vuelto a ocurrir, ¿no? Pero ocurrió, ¿no? Y esa era la mayor delectación, eso los hacía pues entrar en un orgasmo cataclísmico, con solo ver y tocar esos pies deformes de las chinas, que se los deformaban desde la más tierna infancia, de modo que una china que ya no pudiese caminar por sí sola, no era pues lo más codiciado que se podía uno imaginar, pues no podía caminar porque tenía pues prácticamente muñones, no eran pies, ¿no? Repito, desde la cuna prácticamente los vendaban y todo, entonces no podía desarrollarse. Bueno, eso era un fetiche nacional. Nunca en Occidente hemos tenido nada similar, ¿no? Aquí ha habido, pues, ya hay fetichistas de la cabellera femenina, de las trenzas, de los pelos pubianos, del calzón, del sostén y de varias cosas más, ¿no? Pero que sea, digamos, un frenesí por los pies, como ocurrió en la China, eso solamente ha ocurrido en la China, pero ahora está, pues, llamémoslo así, ¿no? Recrudeciendo o volviendo a tener una vigencia, no sé si llegará a tener la vigencia que tuvo el fetichismo podálico en China antigua, pero ahora hay muchísimos fetichistas en la China y en todas partes, ¿no? Bien, el señor José Villavicencio Rosas, con Z, abogado del Cusco, me ha enviado, y yo también le he contestado el correo, porque apuntó su dirección electrónica, y espero que haya recibido mi comunicación, donde yo le solicitaba que me envíe su dirección, no electrónica, sino propiamente domiciliaria, para remitirle un ejemplar de mi último libro y corresponder así la remisión de este libro titulado Puno, esplendor de la arquitectura virreinal, textos de Antonio San Cristóbal y fotografías de Daniel Giannone. Este es el libro, ¿no? Es un libro de lujo, profusamente ilustrado. Les confieso de una vez que este no es mi tema, pero también les digo que yo conocí al autor del texto, aunque lo conocí cuando el autor del texto era bastante joven, ¿no? San Cristóbal en esa época, comienzos de la década de 1960, o sea, hace 50 años. Era un hombre pues que tendría 35 años, ¿no? Y era profesor en la universidad, ¿no? Todos los que
lo conocieron en esa época y posteriormente estarán de acuerdo en que la simpatía no era un don que tuviera San Cristóbal, ¿no? Ahora él no tenía la culpa de eso, porque la simpatía y la antipatía son dones que vienen de fábrica, ¿no? Uno tiene simpatía o no la tiene, pero no se puede adquirir, a pesar de lo que diga mi estimada amiga Frida Holler, que según ella, sí se puede inculcar simpatía a las mujeres que van a su instituto de belleza, ¿no? Ella dice que sí las puede ayudar para que sean simpáticas. Yo no sé cómo hace, no sé, yo no digo que mienta, ¿no? Pero ella dice que sí, una persona se propone, puede llegar a ser simpática. Bueno, pero se nota que está forzando y que está actuando, pero no es una simpatía natural. Yo me refiero a esa simpatía natural, que es también una antipatía natural. Personas que no hacen nada en contra de uno, ni dicen nada, y sin embargo caen mal, ¿no? Bueno, entonces, repito, Antonio San Cristóbal pues no tenía el don de la simpatía. Era una persona muy culta, ya posteriormente se especializó en arquitectura, pero en esa época llamaba la atención porque era el único profesor que en los exámenes escritos, ¿no? Bueno, él anunciaba, conmigo nadie va a copiar, decía, acá conmigo nadie va a copiar. Y para que vean que es así, yo los voy a cuidar de tal manera que nadie va a atreverse a copiar. Efectivamente, ¿no? Cuando venía el examen, durante el transcurso del examen, él se subía a los pupitres y iba brincando de un pupitre a otro. Así, ¿no? Es decir, una cosa militar, era una cosa drástica, absolutamente rígida y severa, ¿no? Y bueno, eso originaba pues cantidad de comentarios porque nadie hacía eso, estar brincando de pupitre en pupitre, ¿no? Y luego he recogido una serie de observaciones de personas ya que lo han conocido en otros contextos y en otras universidades, y siempre ha sido lo mismo, ¿no? O sea, reconocen toda su preparación y todo, pero era una persona difícil, hosca, ¿no? No precisamente simpática, pero ha sido un intelectual que ha contribuido significativamente al conocimiento de la arquitectura virreinal aquí en el Perú. Vamos a hacer aquí un nuevo corte y ya volveremos.